Antes de Cristo. Voy a aceptar acá. Pues observamos una postura de yoga a un yoguista, una persona de la India que practica el yoga. Aquí observamos en estas figuritas hechas de material como arcilla, que esto es de la civilización del Indo, la primera India. Es sin duda la clave para entender el proceso posterior que sobre aquellos cimientos levanta el edificio hindú. Podemos observar las figuras al lado izquierdo, que son posturas de yoga hechas en cerámica. En ellas se puede ver parte de los modelos que se desarrollaron siglos más tarde en sucesivas ampliaciones. Valga nombrar la institución del yoga de tanta significación, ya era practicada por los habitantes de las ciudades de la India. Aquí vemos también en un mapa, posteriormente los arios arriban a territorio indo cerca de 1500 antes de Cristo. Entonces, y se desplazaban. Aquí podemos hablar del Tantra, del Sanya, del yoga. Eso nació en esa época. Vemos esas figuras que son figuras propias de esa cultura indio. El ritual tántrico. Todo ritual es una meditación y meditar es tomar conciencia de la propia naturaleza, volverse consciente de la esencia en uno mismo. El Tantra es parte del yoga ancestral. Aquí hablamos de Shiva Sutra, la felicidad suprema del mundo es la felicidad del samadhi. Los tántricos proponen a sus adeptos algo bastante diferente a liberarse de los lazos del samsara, que es lo que se busca, que a través de diferentes técnicas como el pranayama, la meditación, la respiración, el karma yoga, lograr llegar a lo más elevado, que es el samadhi, que vienen siendo los 8 pasos de Patanjali. Entonces, eso era lo que se buscaba en ese momento. Ellos pues no tenían un orden y simplemente querían como que llegar a la iluminación, pero no sabían cómo. Más adelante, Patanjali hace los Yoga Sutras. Vemos otra figura aquí al lado derecho, parte de su cultura. Aquí hablamos de Shiva, que es la diosa, y aquí vemos un concepto de yoga. Según su palabra, con la palabra etimológicamente, proviene de yu, que es unión, liga y reunión, o cónyuge, yugo, y unir el alma con el paraman, unir al ser humano con el ser humano. Cuando hacemos yoga, el yoga no viene solamente en asanas, y es lo que yo le explico a mis estudiantes. El yoga no es solamente que yo hice un asana, la alineé y está perfecto. No, el yoga es algo que tienes que unir la respiración, la concentración y tienes que también tener tu presencia allí. Porque sucede mucho que las personas están haciendo yoga y su mente está en otra parte, está pensando en otra cosa. Entonces, es cuando uno les dice, si estás en yoga, tienes que estar en momento presente. Aquí vemos otras figuras el proto-yoga, también denominado yoga védico y yoga arcaico. Se refiere a elementos del yoga encontrados en los 4 Vedas, especialmente en el Rig Veda y en el Atharvaveda, algunos de los cuyos numerosos himnos pueden haber sido compuestos durante el tercer milenio antes de Cristo, incluso antes. Entonces, vemos lo antiguo de esta filosofía. Aquí vemos estos escritos en el lado derecho, que son los escritos de la lectura védica, que son varios textos en sánscrito donde se habla del yoga. Entonces, para que observen, los 4 Vedas están escritos de una forma arcaica en sánscrito y dicen que probablemente antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Hay uno que es el libro de los sacrificios,
otros que contienen los signos y otros que contienen los rituales. Ujú. Entonces, observamos eso. Tenemos acá el yoga preclásico, que se refiere a las numerosas enseñanzas yógicas anteriores a Patanjali. Es una designación colectiva para diferentes escuelas representadas principalmente en Mahabharata, especialmente en Gavada Gita, pero también en otras escrituras como el Kata Martiyaya, Sebatel Upanishad y el Dharma Anugita. Entonces, ajá, dale, vamos en yoga preclásico. Yo tengo prendida la cámara. Estamos pasando las diapositivas. Alguien preguntó. ¿Ven es las diapositivas? No me ven a mí. Más adelante les hablaré lo del yoga tántrico. Sí, vamos a ir poco a poco leyendo aquello que es importante, que considero importante que ustedes sepan. Voy a dejar de compartir y vamos a ver algo. Hay un documento que me gusta mucho que me habla sobre la historia. Es una pequeña historia hecha por un maestro que me dio clase, entonces él hizo como un resumen. Entonces vamos a, a marcarla y la vemos. Y de una manera un poco más sencilla. Lo que pasa es que cuando tú traduces directamente de los libros es muy difícil. Sí, yo envío las presentaciones por el grupo, por supuesto, y estas clases quedan grabadas. El yoga es una tradición milenaria que sigue vigente gracias en gran medida que ha sido capaz de adaptarse a las exigencias de las sociedades pertenecientes a distintos momentos históricos, incluyendo el nuestro. El yoga ha pasado por muchas etapas a lo largo de los siglos para llegar a ser lo que es hoy. Dichas etapas son caracterizadas por aparición, consolidación de sistemas yógicos con prácticas y filosofías distintas. Sin embargo, todos estos sistemas tienen un fin común, la liberación real del ser humano. Ajá. Que existen diferentes sistemas que conforman un todo, es parte esencial de la razón por la cual el yoga ha sido capaz de sobrevivir a tanto tiempo. Yo creo que lo que ha hecho del yoga sobrevivir, más que todo ha sido, se adapta. Él se adapta, él llegó a Occidente, ahorita lo vamos a ver más adelante, las formas en que llegó a Occidente, y él llegó a Occidente por diferentes maestros. Ese documento lo paso mañana, pero, ajá. Todos esos maestros que trajeron esas enseñanzas a Occidente se dieron cuenta la diferencia es que somos los occidentales a los que somos orientales. Occidentales incluyo a los europeos. ¿Qué sucede? Cuando ellos llegan, observan que nosotros tenemos como una manera más rápida de hacer las cosas. El oriental, y lo sabemos, el oriental, no solamente los de la India, sabemos la gente de Asia, son un poco más tranquilos, un poco más pasivos. Y ellos entendieron que para llevar a todo el mundo el yoga, tenían que transformarlo. Y es cuando muchos maestros ya occidentales empiezan a desarrollar sus propias filosofías o sus propios tipos de yoga. Entonces, eso fue lo que pasó. Eso es parte de lo que sucede, lo que sucedió. Aquí vemos, hace muchos siglos, en la época de los Vedas, las sociedades en el mundo eran completamente diferentes a las de ahora, particularmente en lo que hoy llamamos India, en donde nació el yoga. Las personas vivían de otro modo, no había sobrepoblación, ni empresas transnacionales, ni bombas atómicas, ni redes sociales, ni calentamiento global, nada. Es decir, que la práctica de yoga se hacía distinta. Es cuando vemos o escuchamos que muchas de esas personas se alejan del mundo, se van
de las grandes ciudades y se van a sitios retirados a vivir su yoga. Meditan, eh, hacen pranayama, hacen hatha, pero también hacen una alimentación vegetariana, se desapegan de todo, desapegan de todo lo que es moderno, redes sociales, computadoras, y viven en un estado yógico. Entonces, viven como vivían estas sociedades antiguas. Aquí lo dice, era a través de una renuncia total que los yogis alcanzan la liberación. Renuncia a sus posesiones personales, renuncia a su familia, a sus títulos, a la sociedad, en fin, renuncia completa al mundo. Entonces se alejan de todo para vivir así. No sé si ustedes habrán escuchado cuando hacen retiros espirituales. Se tratan los retiros espirituales de llevar un poquito de cómo se vive en un ashram. Los ashram, que lo vamos a ver mañana, son sitios donde se hacen retiros y donde las personas se alejan de todo. Hacen también hasta el no hablar, ¿sí? Durante días para encontrarse a sí mismo. Entonces, esos son prácticas que hacían ellos. Hay vestigios de prácticas yógicas más antiguas de la época de los Vedas que se encontraron, lo que hoy es en Pakistán. Sin embargo, lo que realmente sabemos de esta cultura es poco o nada. Por lo tanto, oficialmente la primera etapa del yoga dentro de la historia es la etapa védica y la práctica ascética asociada a ella, que existía todavía en algunas partes. Sí, de la que se tiene registro es de los Vedas. Después del yoga védico surgieron tradiciones como el budismo y el jainismo, llamadas también tradiciones no ortodoxas, ya que su filosofía y sus prácticas no toman como autoridad a los Vedas. Su éxito particularmente del budismo no significó el fin para las corrientes ortodoxas. Sin embargo, la visión de los Vedas sufrió transformaciones que se pueden notar con los Upanishads, el último conjunto de textos importantes que forman parte del Veda. De estas transformaciones surgen expresiones yógicas más concretas, como el yoga devocional, llamado Bhakti Yoga, o también el Karma Yoga, nombre que se le da al yoga del servicio impersonal o Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento metafísico. Ajá, aquí es donde me voy a detener. Este es el otro tipo de yoga, el yoga devocional. Hace un tiempo escuché a alguien, creo que es profe de yoga, que fue a la India y estuvo un tiempo allá conviviendo con las personas y se dio cuenta que no todo el mundo hace práctica de yoga, o lo que llamamos práctica de asanas. Esas personas hacen lo que es el yoga védico o el yoga devocional, que es una combinación entre aquí yoga, karma yoga, yoga de servicio. ¿Qué es lo que hacen? Ellos hacen, por ejemplo, conocimiento, es decir, estudiar sus libros, estudiar, aprenderlos y enseñarlos. También hacen karma yoga, que es el servicio. Ayudan a las personas, ayudan a su comunidad, con limpieza, con sanación. También practican sus rituales que tienen, cantan mantras, hacen ceremonias. Entonces, esa es la otra práctica de yoga que uno no conoce o de repente lo ha visto en documentales. Ok, aquí vamos a hablar de los 8 pasos de Patanjali. Patanjali fue la persona que le dio orden o estructura a al yoga. Él llegó y organizó diferentes disciplinas y él dijo, vamos a darle un orden. Más, en otras diapositivas que tengo lo repetimos, pero él lo que hizo fue que ordenó, dijo, vamos a colocar desde un punto que de inicie hasta que llegamos al punto más alto que es el samadhi, que es la elevación. Y para que todos los practicantes tuvieran como que, ajá, yo hago este primero, ya lo cumplí,
puedo seguir con el segundo y así voy. Entonces, eso fue lo que él dio como un orden. Elementos son llama, que las restricciones que yo los comparo con los mandamientos de la Iglesia Católica. Tenemos también mm, niyama, que son las disciplinas, todo lo que debemos hacer. El asana, que es la que normalmente nosotros conocemos, que es todo lo que es la práctica de asanas. El pranayama es el dominio de la respiración. Hoy vamos a practicar pranayama, ¿ok? Eso lo vamos a ver hoy. Pranayama, retracción de los sentidos. El dharana es la concentración, es cuando meditamos. El dhyana es la meditación también y el samadhi es la iluminación. Entonces, ¿qué es lo que buscaba él? Él le da orden y muchas escuelas están con los 8 pasos de Patanjali. ¿Sí? Muchas escuelas. Lo que yo llamo escuelas son linajes. Muchas de esos linajes están con esos 8 pasos de Patanjali. Voy leyendo. Sí, yo envío la presentación. La presentación se envía al grupo. En la visión clásica del yoga de Patanjali, lo sagrado y lo profano no se mezclan, son dos realidades diferentes. No puedes estar en una si estás en la otra. No puedes estar en la dimensión de lo divino, de lo sagrado y de lo permanente. Si estás en la dimensión de lo impermanente, lo mundano y lo profano, de esta perspectiva, tienes que salirte del mundo y renunciar. Ajá. Según la visión de Patanjali, si somos practicantes de yoga, no podemos tener codicia, tener envidia, debemos vivir en austeridad y debemos tener desapego. Entonces, él no, en sus 8 pasos, no hay un intermedio, ¿ok? Así lo vio Patanjali y así pues se ha seguido en todos los linajes después. El Tantra probablemente sea más antiguo que la tradición védica. Sin embargo, dentro de la historia oficial, su surgimiento se sitúa alrededor del siglo V de nuestra era. Para el Tantra, la realidad es todo, está conectado, lo profano, lo mundano y lo impermanente. Es lo mismo que lo sagrado, lo divino y lo inmortal. Solamente hay que transformarlo. El Tantra es parte del yoga devocional. Sí, yo lo llamo yoga devocional a todos estos tipos de yoga que van hacia las escrituras antiguas. Entonces, ese es el parte del Tantra también. Siglo después, alrededor del siglo IX de nuestra era, aparece Hatha Yoga, Mayenda y Goraka con sus fundadores. Aunque los textos clásicos es tradición, vieron luz entre el siglo XV y el siglo XVIII de nuestra era. El Hatha Yoga hereda el lenguaje del Tantra y algunas de sus técnicas. Sin embargo, el Hatha y el Tantra no son lo mismo. Exactamente. Lo que yo les estoy diciendo, uno es el yoga devocional y el otro es el Hatha Yoga. Ya va que me hicieron una pregunta y voy leyendo. Sí. El Hatha Yoga radicaliza la importancia del papel del cuerpo dentro del camino espiritual. Es decir, mientras que el Tantra del cuerpo es una herramienta dentro del camino de la liberación. Es decir, el Tantra usa su cuerpo nada más para liberarse. Eh, Podemos hablar de yoga ancestral para ver, darles un ejemplo a ustedes. Son los rituales, son por ejemplo, la parte de Kundalini Yoga. Esos tienen que ver con el yoga ancestral. Ajá. Mira, cuando llegamos a esta figura, el Hatha Yoga, en el siglo XX, el yoga con algunas diferentes visiones y prácticas viajó a Occidente. Ya que estoy tomando agua. En el siglo XX, algunas de sus diferentes visiones y prácticas viajó a Occidente. Sin embargo, la tradición más exitosa entre los occidentales fue el Hatha Yoga.
¿Qué podemos observar en esa figura? Vamos a observarla. Primero, esto es en Nueva York, en una de las calles de Nueva York. Observamos una postura de yoga, el guerrero, equilibrio, práctica de bandas, respiración perfecta. Ah, pero otra cosa, llega a Occidente y el yoga se vuelve una moda. Entonces, ahí, como nosotros como instructores, profes, ahí es donde tenemos que dividir, ¿sí? Que el yoga no se vuelva eso. Eso es parte de que nosotros, si es moda para poder en la práctica convertirse en algo que ayude a las personas, excelente. Entonces, en esa foto podemos visualizar eso. El Hatha Yoga viene siendo la visión yógica más popular del mundo. La cultura occidental se ha expandido por el planeta gracias a la tecnología y la globalización. Esta expansión cultural contagió con ideas y hábitos sanos e insanos a millones de personas en todos los rincones del planeta. Muchos de estos hábitos insanos están asociados al cuerpo, pues los limitan, deterioran. Bueno, esto es otra parte. Ah, las variantes de Hatha Yoga tenemos el Astanga Vinyasa Yoga, que el Astanga es la disciplina más practicada de yoga a nivel mundial. Y en segundo lugar está el Yoga Iyengar. El Astanga es una disciplina bastante exigente y yo lo diría que es como una disciplina un poco, como lo digo, militar, ¿sí? Porque ellas tienen una estructura y tú no te puedes salir de ahí. ¿Ah? Tiene una cantidad de asanas ya establecidas que para poder lograr el Kundalini o para poder lograr lo que dijo el maestro, al crear esa disciplina, tienes que hacerlas todas, tal cual. Algunas tienen variantes, otras no tienen variantes, pero algunas tienen variantes. Tenemos el Yoga Iyengar, que también es uno de los más conocidos, yo creo que es el número dos. Para mí es el número dos. Es aquel, es un poco más pausado, pero tiene la particularidad de que tienes que, él también tiene sus niveles y va de principiante a avanzado y la alineación debe ser perfecta. Pero lo bueno de ese yoga es que, por ejemplo, las personas que son principiantes, practicas con pro, es decir, con implementos. Tienes sillas, tienes cojines, tacos, cintas. Entonces te ayudas bastante, ¿sí? Por lo menos para los principiantes, porque la alineación al nivel ya avanzado tiene que ser perfecta. Tenemos el Kundalini Yoga, que para mí está más del yoga devocional que el Hatha Yoga. Yo lo he practicado y es bastante devocional, pero claro, él maneja unas asanas específicas. Yo no las llamo asanas, yo las llamo movimientos de asanas, porque ellos para lograr lo máximo, que es decir, lograr el kundalini o la energía que quiere sentir, deben hacer unos movimientos. Entonces, ese es el kundalini. Tenemos el Vinyasa Yoga, que es el que vamos a ver en todo el taller, que es un yoga que mezcla asanas con movimientos y todas deben llevar una línea. Vamos llevando una línea que tratamos en lo posible de que no se desvirtúe. Ese yoga vinyasa es hermoso, es muy lindo, es para todo el mundo, sí, pero debes tener ya un conocimiento previo y por lo menos para el practicante, como les digo yo a mis alumnos, porque yo tengo alumnos de todas las edades, les digo, mira, de diferentes edades, no todas las edades, sino diferentes edades, les digo, si tú sientes que tú no puedes continuar, tú paras y después continúas. Entonces esa es la belleza del vinyasa. No es como el yoga Astanga, que es tan estricto. El Vinyasa no es tan estricto. Tenemos el Brika Yoga, ese es el yoga devocional también.
el Sivanda Yoga, el Nanusura Yoga, es parecido al Vinyasa, es un poco más hacia el lado, eh, es como lo vi yo la otra vez, así como un poco muy suave, bastante suave. El Power Yoga, que es parecido, se practica con asanas, pero es un movimiento fuerte, como para calentar más el cuerpo. El Hot Yoga, el Acro Yoga, el Aero Yoga, todos esos son nuevos. Entonces, eso se va incrementando. Bien, vamos a dar de compartir y vamos a buscar otras. Ok, vamos a pasar las diapositivas y después pasamos a pranayama. Hoy vamos a practicar. El que sienta que no puede hacerlo, por lo menos le queda la clase grabada y puede después practicarla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy con el pranayama, porque yo dije, voy a traerles pranayama. Continuamos con la diapositiva. Aquí hablamos de los Yoga Sutras. Son 196 aforismos que explican los 8 pasos de Astanga. Esos son los 8 pasos de... Y aquí vamos a verlos de nuevo. La llama, el niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Lo vemos así como en una forma de menor a mayor. Quien logra el samadhi logra la iluminación. Para nosotros, los profes de yoga, los, quienes logran nosotros el samadhi son nuestros maestros, los maestros del linaje, pero aquellos que se desapegan. Por ejemplo, mis maestros de mi escuela, con la que me formé primero, ellos viven en ashram y viven alejados del mundo. ¿Sí? Solamente cuando dictan sus talleres y ellos se conectan a través de las redes, pero ellos viven alejados. Entonces, para mí, ellos han logrado o van desde del Samadhi, bajan y vuelven y suben. Tienen que desapegarse del mundo, desapegarse de todo. Una vez vi un taller de yoga devocional con una maestra que se llama Mataji, y ella nos decía que para lograr nosotros curarnos a sí mismos, teníamos que desapegarnos de todo. Y eso incluía desapegarnos de familia. Dice que lo mundano, sí, la sociedad es lo que nos enferma. Y eso es lo que para ella, alejándonos de todo eso, nosotros podríamos curarnos a nosotros mismos. El taller era sobre eso, el desapego, el desapegarse de tantas cosas que a veces nosotros los humanos nos llenamos y no es necesario. Y eso es lo que nos lleva a esa enfermedad. ¿Ok? No puedo dejar de pasar de no hablar de yoga, de no hablar de los chakras. Para mí los chakras es algo importante. A veces hay escuelas como que no lo hablan tan profundo, pero cuando tú estudias y cuando tú empiezas a leer y a leer, te das cuenta de que son parte de la cultura, de parte de esta filosofía. ¿Qué chakra? Chakra en sánscrito significa círculo o rueda. Este concepto se refiere a los centros energéticos de nuestro cuerpo a través de los cuales fluye nuestra energía vital. Cada uno de los 7 chakras está relacionado con un aspecto de nuestro ser e influyen tanto en el plano físico como el mental y el emocional. Por eso es importante que estén en perfecto equilibrio. ¿Qué significa los 7 chakras? Cada chakra o centro energético es una zona de confluencia de las energías ubicadas a lo largo de nuestro canal central o sumanadi, situado en la columna vertebral. Cada transición asocia un número concreto que pueden variar de 4 a 11.
Aunque en Occidente se han incorporado 7 centros energéticos, el mismo número que se recoge en culturas como el Tíbet o incluso los mayas. Asimismo, cada chakra tiene una frecuencia única que percibimos como uno de los 7 colores del arco iris. Para mí, la filosofía de los chakras es maravillosa. Vamos a ver de abajo hacia arriba en esta figura. Tenemos el Muladhara que está ubicado abajo en el perineo, es de color rojo y tiene que ver con toda la base. Él maneja información de nuestro cuerpo a través de todo lo que es nuestra base. Ujú. Tenemos Adhisthana, que es el segundo chakra. Este está 4 dedos debajo del ombligo, es de color naranja y ese es toda la parte que son los órganos reproductores. Después tenemos el Manipura, que viene siendo en nuestro abdomen, ya son como 4 dedos encima del ombligo, creo que es así. El Manipura es toda la parte de las emociones, es nuestro estómago. Si no lo sabían, nuestro estómago maneja nuestra parte emocional. Manipura maneja toda esa parte que cuando tú tienes miedo, se va a Manipura. Tú tienes ansiedad, se va a Manipura. ¿Ok? Entonces, cuando te quieran hacer una práctica de yoga para quitarte tu ansiedad, tu miedo, tienes que enfocarte en Manipura. Luego viene Anahata, que es el corazón, y él es de color verde. Él es de color verde, aunque pareciera para nosotros que fuera rojo, porque así nos han enseñado que nuestro corazón es de color rojo, pero no, él es de color verde. Y él maneja todo lo que es nuestro amor propio y nuestro amor hacia los demás. Seguimos con el otro que es Bichuda, que ese se ubica en la garganta, y ese es el que tiene que ver con la parte comunicacional. Él es de color azul y es el que tiene que ver con la garganta, todo lo que nosotros nos comemos a veces no decimos, no expulsamos, no lloramos, no peleamos, no sufrimos. Y esas cosas debemos hacerlas y debemos, según su filosofía, tenemos que hacerlo. ¿Ok? No estoy diciendo que yo les estoy diciendo a ustedes que lo hagan, sino que según la filosofía de los chakras hay que hacerlo. Bien, vamos al siguiente que es Anna, que se consigue en la frente. Ese es el que tiene que ver con lo que nosotros tenemos, la intuición. Ese es el que rige la intuición y todos esos pensamientos que tenemos nosotros. Cuando tenemos a veces tantos pensamientos intrusivos, tenemos que trabajar ese chakra, el Ajna. Después tenemos el otro que es Sahasrara. Él está ubicado arriba en la corona y él tiene que ver él tiene que ver con todos los demás, ¿sí? Él es el que nos da como la iluminación de todos los demás. Ahí se coloca como en un color morado, pero hay escuelas o maestros que le colocan blanco o transparente, brillante, como algo así brillante. Entonces él es el como que él rige todos los demás. Podemos hacer secuencias de chakras, podemos hacer secuencias, ya les paso la siguiente. Aquí, por ejemplo, si lo observan bien, de izquierda a derecha, ven abajo al final el nombre de cada chakra, ¿sí? Desde el rojo hasta Sahara, que son 7. Y vemos que hay asanas que tienen que ver con ellos, ¿sí? De abajo hacia arriba, las vemos ahí. Entonces podemos hacer una secuencia que tenga que ver con los chakras, con el manejo de chakras, cuando queremos como que alinearlos o limpiarlos. Ajá. Llegamos a pranayama. Pranayama yo creo que es lo que nos han regalado, nos han dado a nosotros en Occidente. Yo creo que el pranayama es el mejor regalo que nos ha dado. Yo del pranayama, como practicante, no sabía. Yo hacíamos de repente una práctica de respiración, pero yo de verdad como practicante nunca entendí.
Cuando llego a estudiar y entiendo todo lo que tenía o todo lo que involucra, yo dije, esto es una maravilla. Esto es lo máximo porque con pranayama logras eh, muchos beneficios a nivel físico y a nivel emocional. Con pranayama logras controlarte, con pranayama logras este, curarte. Entonces, el- esto yo dije, hoy voy a colocar un poquito de pranayama, vamos a hacer el pranayama. El pranayama se recomienda hacerlo en ayunas o tener 2, 3 horas de haber comido. Cuando ahorita que hagamos las prácticas, yo les diré cuáles hacer y cuáles no. Y bueno, les voy a dar como unos tips de ellas, nada más algo así como para que tengan la información. Los que ya son practicantes o son profes de yoga, pues ya los conocerán, pero vamos a recordar un poco entonces. Aquí vemos una figura que está haciendo pranayama y vemos acá los nadis. Los nadis los hablaremos en todo el taller, pero los nadis son los que conectan con los chakras. Ahí observamos diferentes cadenas, ¿verdad? Líneas pequeñitas que van por todo el cuerpo. Se habla de que son 72.000 nadis o canales de energía en el cuerpo humano y ellos se conectan con los chakras y se conectan con nuestros órganos. Tienen que ver todos con es decir, este es nuestro cuerpo energético. Ujú. Me hicieron una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica está en contra del yoga? No, yo no, que yo sepa, la Iglesia Católica no. Que yo sepa, otras iglesias sí, pero la católica no. La católica como tal no. Por lo menos en lo que yo he leído y en lo que yo tengo alrededor. Este, ya que me hiciste esa pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como maestros? Si estamos en Occidente, si estamos entender que tenemos una sociedad mayormente católica o mayormente de otras religiones, y no es que no vamos a dar las enseñanzas de yoga. Sí, yo soy de los profes que parto de que una clase de yoga no debe ser eh, tan explícito con la parte del sánscrito, ¿sí? Si estamos en Hatha Yoga y estamos dando Vinyasa Yoga, ¿por qué de repente tienes que incluir tantos elementos que tienen que ver con el yoga devocional? No los necesitas. Ese es mi punto de vista, ¿sí? Eso de aquí, del yoguista hacia allá. Pero de que sepa yo de la Iglesia Católica no, de otras religiones sí, de la Iglesia Católica no. Seguimos. Ajá, esos son los nadie. Respiración Ujjayi. La respiración Ujjayi la vamos a ver en todo el taller. Es una respiración que se maneja también en el yoga, en Ashtanga. Leemos acá, se dice, Ujjayi significa estiramiento victorioso de la respiración. Es una clase de respiración en la que se cierra parcialmente el conducto de la glotis y se produce un sonido a través de su pasaje por la fricción del aire. El sonido es suave y regular, desde el principio hasta el fin de la exhalación e inhalación. El estiramiento de la respiración, es decir, alargar la inhalación y exhalación, alarga la línea, también la columna vertebral. La respiración Ujjayi, para que lo entiendan, es la respiración que tú haces al sacar el aire por garganta. ¿Ok? Inhalas por nariz y exhalas por garganta, sacando un sonido. Esa respiración te ayuda en el vinyasa y te ayuda en la estanga. ¿Qué sucede? Que ustedes habrán visto que hay personas que en- se cansan muchísimo haciendo yoga.
A veces es porque no respiras bien, a veces no es el cuerpo que no está acostumbrado, a veces es que tú no respiras bien, entonces cansas tu cuerpo. Entonces, por eso hay que aprender a respirar, por eso es que la respiración es tan importante en yoga. Yo tengo a veces personas que tienen meses que no vienen a clase. Cuando regresan, ellos le achacan a que es que no, es que tengo días que no practico, no he podido practicar, o es que estoy muy pesada, o que no sé qué. No, para mí es que han perdido la práctica de la respiración. La respiración es demasiado importante en yoga. Llega un momento en que, en mi caso, yo lo hago tan normal que no tengo que hacer como los minutos, por lo menos en mi práctica personal. No tengo que ponerme a hacer el minuto de práctica de respiración, pero no, en clase a los alumnos hay que hacérselo. Si se lo digo a ustedes, tienen que empezar siempre con un poquito de respiración ujjayi y un poquito de pranayama para atraer a esas personas a la práctica. Entonces, eso es parte de. Entonces, ¿qué me dice aquí? La respiración ujjayi o respiración victoriosa es lo primero que debemos aprender en Vinyasa. Esta respiración fuerte tiene sus características particulares. La respiración tiene dos movimientos o momentos. Inhalación, expansión de la caja torácica y exhalación, relajación y leve concentración de la caja torácica. Entonces, parte de lo que vamos a ver en el taller es aprender a respirar Ujjayi. Siempre. Hay que aprender a respirar Ujjayi. Así al principio te cueste mucho, así al principio digas, no puedo, eh, unas sí, otras respiro normal, no importa. Llega un momento en que tienes que, te acostumbras a llevar la otra respiración. Sí, van de la mano, la normal con la ujjayi hasta que llega un punto en que vas a hacer la ujjayi. Ajá, aquí estamos hablando de la respiración. Seguimos con respiración. En Vinyasa es importantísimo la respiración. La palabra sánscrita Anna significa respiración, equivale a Swas. Una conocida palabra sánscrita que también significa respiración. La persona debe centrarse mentalmente en la respiración durante la práctica de Vinyasa. Eso eso están claros ustedes. Cada vez que se nos vaya la mente a otra cosa, debemos esforzarnos en volver suavemente a concentrarnos en la respiración. Por lo general, a la mayoría de la gente le resulta fácil mantener la atención mental centrada en su respiración y por eso disfrutan del proceso. Entonces, es importante que cuando estés en tu práctica, tú debas estar respirando. Sí. No hagan una asana y se queden ahí sosteniendo la respiración. No, deben fluir. Ajá. Otro punto importante en Vinyasa, claro que lo vamos a ir trabajando en otras clases, es las bandas, pero aquí les doy como que un abreboca. La traducción es la llave, candado, sello o cierre. Esta definición se refiere a centrar zonas físicas y energéticas por donde se puede perder la energía vital. Son concentraciones musculares sutiles, intencionadas en puntos específicos del cuerpo, con la intención de dirigir o mover las corrientes de energía pránica. Las bandas. Para mí las bandas son parte importantísima del vinyasa. Las bandas se ubican en tres sitios. ¿Ah? Mula banda es la contracción de los músculos perineos, ¿no? Por delante y arriba de es decir, tienen que contraer esfínteres. La Uddiyana banda es la contracción y elevación de la musculatura debajo del ombligo. Hay que contraer abdomen. Y Jala banda es la concentración frente del cuello, llevando el mentón al esternón y el esternón al mentón, cerrando la glotis. Voy a dejar de compartir y hablamos de las bandas. Las bandas son tres, ¿ok?
tenemos las bandas que están en el perineo, que tenemos que contraer esfínter. Las bandas que están en el abdomen, lo que hacemos es meter abdomen. Y las bandas que tenemos en garganta, lo que hacemos es inhalar, pasar saliva y activamos. Entonces, esas tres bandas, en la práctica de Vinyasa, debemos tenerlas siempre trabajando. Si el profe se le olvida, porque son muchas instrucciones que te van a dar, ustedes tienen que hacerlo. Y ustedes como profes también. Recuerden que aquí van a salir aprendiendo a hacer una clase de Vinyasa, ¿sí? Por lo menos la parte básica. Pero entonces, tienen que, en todas las instrucciones que les dan, por ejemplo, en las de equilibrio, tienen que decirles al alumno, activen bandas y abdominal. Siempre tienen que decirle, porque si no lo hacen, em, la persona se va, porque es mucho la instrucción. Le estás diciendo la alineación, la respiración, ve el punto, el distri, tienes que decirle que active banda. Son muchas instrucciones y más eso le estás diciendo, mantente. Entonces, ahí es donde debemos de hacer eso. Bien, seguimos con las diapositivas. Ajá. Entonces, bandas vamos a ir trabajando en el taller. Ajá, llegamos donde los mudras. Son 25 mudras. A mí me preguntan mucho, ¿cómo incluyo yo los mudras en una clase de Vinyasa? Ajá, no nos vamos a detener a verlos ni a trabajarlos. Se sabe que ellos son sellos y ellos son como protección. Yo pongo un ejemplo. eh, para meditar, para hacer asanas. Entonces, podemos trabajar los mudras cuando se esté en una asana muy quieto, por ejemplo, que estés en su kasana, entonces puedes trabajar los mudras. Les puedes decir, vamos a meditar, o en el momento en que llegan y estás haciendo una pequeña mínima meditación, que también hagan un mudra. O también cuando están haciendo un guerrero, por ejemplo, que son las manos hacia el cielo, tú puedes decirles que hagan un mudra. Hay posturas o hay asanas que ahí vamos viendo en clase que se prestan para colocar un mudra. Sí. Entonces, en Vinyasa es muy normal que uno les dé esa indicación. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque te conecta con lo que estás buscando. Depende de la clase como la quieras hacer. Ah, me dijeron que la regresara a la anterior. Ajá. De repente, de la clase como tú la quieras hacer. Entonces, eso tiene mucho que ver con el mudra. Los mudras te ayudan a conectar y te ayudan a limpiar, te ayudan a la parte de meditar. Ellos tienen una función y de esa función, pues tú la puedes trabajar. Viene otro punto muy importante en Villasa. Sí, por eso los coloqué hoy en la primera para que entiendan todo lo que involucra una clase de Villasa. El distri. El distri quiere decir percepción, comúnmente se le refiere como el lugar hacia donde se dirige la mirada. Es el punto de observación en el cual debe concentrarse y permanecer en una asana. Ajá. Tiene finalidad de conducir la mirada hacia el interior, focalizando la atención en puntos específicos, ayudando a mantener la mente en el momento presente, mejorando la concentración y generando mayor conciencia. El distri, no sé si lo habrán escuchado ustedes o no, pero es lo que llamamos mantengan la mirada. Nosotros en español no le decimos a veces a los estudiantes el distri, distri hacia el dedo índice o distri hacia los dedos de los pies. Se les dice la mirada.
la mirada hacia el dedo índice, la mirada hacia los dedos de los pies. Parte de una clase de vinyasa, uno les va dando esa indicación a los estudiantes para que exista su conexión. No solamente en vinyasa, en cualquier asana que tú vayas a dirigir, aparte de la alineación, del enfoque, la respiración, le dices hacia dónde va la mirada. ¿Qué sucede a veces en la práctica? Que está el estudiante, el alumno, mirando para otro lado, o está sonriéndole a la cámara, o él se está haciendo un selfie, entonces no está conectado. Se emocionó por el asana, pero no está conectado. Entonces no hacemos yoga, y yoga involucra todo eso. Mira lo que dice. Al utilizar la disciplina impuesta por los distri, la mente se centra y el practicante aprende a mirar hacia adentro. De ahí se van desenvolviendo las ramas de la Astanga Yoga, la quinta Pranayama, control de los sentidos, que tiene que ver con dirigir la atención hacia adentro, ¿sí? Hacia nosotros. Hay un distri que es cuando estamos boca abajo, cuando estamos mirando hacia el piso, que cerramos los ojos. Por lo menos en Baddha Konasana, la acostumbra, cierran los ojos. El distri, ¿hacia dónde va? Va hacia la frente, es decir, hacia tu interior, para que tengas una conexión contigo. Ok, llegamos hasta aquí, dejamos para irnos con pranayama. Distri. Por ejemplo, tenemos distri, uno le dice, mira hacia arriba, va la mirada. Si el estudiante, estoy haciendo una asana, el estudiante no está concentrado, no está enfocado en su distri, voltea a mirar al otro, a reírse, se distrajo. No. Si estás haciendo, vamos a hacer, llevo la mano hacia arriba. Mi distri tiene que ir, mi mano, mis ojos deben ir hacia mi dedo. Ajá. Y debo mirar a ese dedo y concentrarme en ese dedo. Entonces, ese es mi distri. Entonces, la mirada va hacia allá. Pero si, por ejemplo, estoy haciendo un asana, Baddha Konasana, por ejemplo, y uno las manos, ajá, miro arriba, alineo y cierro los ojos. ¿Hacia dónde va el distri? El distri va hacia adentro. Perfecto. Ok. De aquí nos vamos a ir a pranayama. Los que van a hacer, ubíquense en un sitio, si están en silla o están en esterilla, porque ahorita vamos a hacer un poquito algunos ejercicios de pranayama. Pero déjenme marcarlos primero porque se me pierde. Ok, pranayama. Mira cómo lo dicen los maestros. Así como el tigre, el elefante y el león pueden ser sometidos poco a poco, así el aliento debe ser controlado poco a poco, de otra forma mataría al adepto. Se dice que pranayama es el aliento del león, por eso es que lo asocian en esta figura con el león. Entonces dicen que pranayama es el aliento del león. La respiración debe tener unos elementos básicos. Hablar de respiración, todo este señalar nuestro, debe tener un inconsciente regulado por el sistema autónomo, menos armónico, corto, fraccionado y superficial. ¿Cuál es la consecuencia mental? Escasa elasticidad de la mente, no hay presencia del aquí y a la hora y escasa atención. Eso es cuando no tenemos una buena respiración. Consecuencias fisiológicas. Escaso intercambio gaseoso, limitado masaje de los órganos, disminución de la velocidad de la circulación. Eso es así. Em, no sé, cuando uno va a médicos, neurólogos, cardiólogos, el mismo neumonólogo,
te hablan de la respiración y te dicen que hay que tener una respiración profunda, que hay que tener una respiración controlada. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Nosotros los seres humanos perdimos esa respiración que hacíamos de niño, la hemos ido perdiendo. Y entonces, esa respiración tan profunda, debemos respirar desde el abdomen y lo que hacemos es respirar corto. Eso es lo que practicamos en yoga. Por eso es que llegan muchos practicantes a yoga recomendados por médicos y no es por no es por la flexibilidad, es porque la respiración los enseñamos a respirar. Entonces, o la misma práctica de yoga, si tú no hagas un pranayama ese día en clase, lo enseñas a la persona a respirar. Entonces, eso pasa. Eh, Debemos ir ayudándonos. Y ahora que ustedes ya empezaron en este camino, los que están iniciando en el yoga hoy con este taller, em, la idea es esa, que todos aprendamos a respirar, que veamos lo hermoso que el yoga nos trae a nuestro mundo cotidiano. Hay que hacerse consciente de la respiración, eliminar actitudes físicas y mentales equivocadas, actuar en una respiración completa, hacer consciente la respiración, llevarla al control del sistema voluntario, desbloquear nivel articular, relajar y potenciar la musculatura y armonizar las fases respiratorias. Elementos básicos de una respiración. La respiración óptima nos pone en contacto con nuestros ritmos interiores y vitales, como la naturaleza se expresa fuera de nosotros con los ritmos de día y noche, verano, invierno, frío y calor. Cuando la respiración es consciente, se vuelve más profunda, se expande a más zonas del cuerpo, se hace más vital y a un fluir más natural. Puede ser un instrumento para nuestra vida, para mejorar nuestras emociones y favorece la trascendencia. Habrán escuchado ustedes mucho el término prana y los que no lo han escuchado, pues se los digo. El prana se refiere a la energía vital o el aliento vital, como se le dice en yoga. em, es aquello que tú obtienes a través de la práctica de yoga. Aliento, vida, vitalidad y energía. Hace alusión al alma, al aliento vital. Podemos ver la figurita que se está ahí abajo. Vemos que son como los colores del chakra, ¿sí? Los colores del chakra. Desde abajo, desde el chakra raíz hasta el chakra corona. ¿Y qué observamos ahí? Observamos toda esa energía que se expande. Entonces, eso es lo que nosotros obtenemos en una clase de yoga. Esa es la maravilla del prana. La prana es la fuerza primigenia. El prana es el primer lugar primigenio. Y na, lo más pequeño o lo básico. Con el prana funciona el metabolismo, pensamiento y la voluntad. El prana es la ciencia de la respiración. Prana está en las emociones positivas, en la alegría, en el amor, en la serenidad, en la bondad, en el comportamiento correcto. Está conectado con nuestros aspectos mentales y espirituales. Sí. Prana, tal como lo vemos en esa figura, es esa conexión con nuestra respiración de una manera armónica. Qué bonito es respirar y consciente y, y conectarse. Y esos minutos o esos segundos que ustedes hacen esa respiración consciente, sabiendo lo que están haciendo, te olvidas de todo lo demás. Es decir, eso te ayuda a desconectarte. Según André Van Lisset, asegura que la forma principal del prana atmosférico está constituida por los iones negativos libres, minúsculos paquetes de energía eléctrica transportados por los átomos de oxígeno del aire, que es energía asimilada por el organismo humano y que llena totalmente el cuerpo físico. Normalmente quien vive principalmente al aire libre satura su cuerpo de esta electricidad.
al absorber los iones negativos que representa el prana atmosférico en su forma activa. Este es su concepto. Vemos aquí también una figura al lado derecho que visualizamos como si fuera, que fuera el prana. El prana se asimila naturalmente a través de la nariz y de los alvéolos de los pulmones de la piel, por lo cual se absorbe la energía y vitalidad a todo el cuerpo, y por la lengua, que es la que extrae el prana de los alimentos. En general, la persona sana y fuerte posee abundante cantidad de prana o fuerza. Y al unir la energía vital o prana a los procesos mentales, se obtiene un fuerte magnetismo. Pranayama, para el yogi, el objetivo primordial de la práctica es el control de las fluctuaciones de la mente. Bien, vamos a dejar de compartir esto. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Bien, chicos, vamos a hacer la práctica, vamos leyendo y vamos haciendo la práctica de pranayama. Déjenme seleccionarlo primero. Yo voy compartiendo, leyendo la teoría, dejo de compartir y hago la práctica con ustedes. Perfecto, esa es la dinámica. Ok, vamos leyendo, como les dije, vamos leyendo la teoría y después vamos haciendo la práctica. Los ritmos de la respiración. Estos cuatro nombres, allá ya hay algo que me escribieron, vamos a leer. Excelente, súper bien. Listo. Ah, bueno, bien. Así es. Todos esos beneficios tenemos que traérnoslos a nuestra vida. Los ritmos de la respiración. Los bitrix o ritmos de la respiración. En pranayama, todo el ritmo entre las cuatro fases de la respiración. Tenemos el puraka, que es la inspiración. Tenemos antarakumbhaka, que es la retención con los pulmones llenos. Y tenemos el rechaka, que es la expiración. Y el prayakumbhaka, suspensión con los pulmones vacíos. Vamos a repasar. Puraka, inspiramos. Antarakumbhaka, retenemos con aire. Rechaka, exhalamos. Y Bachacumbaka, retenemos sin aire. ¿Ok? Esos son los ritmos de la respiración, son cuatro. El kumbhaka, que es cuando retienes el aliento, el aliento. La esencia del pranayama es la cesación voluntaria de la inspiración y la expiración. Esta retención del aliento, denominada sánscrito kumbhaka, es la práctica más importante, se efectúa con los pulmones completamente llenos o completamente vacíos. Lo que llamamos esto es un pranayama cuadrado. Este pranayama cuadrado, entonces me devuelvo para que vuelvan a repetir, para que la vuelvan a ver. Inhalamos, luego retenemos con aire, luego exhalamos y luego retenemos sin aire. Hacemos lo que llamamos el pranayama cuadrado. Este tipo de pranayama no tiene ninguna contraindicación, todos lo pueden hacer, ¿ok? Hay escuelas, me enteré fue hace poco, hace unos años, que hay escuelas donde no manejan el pranayama. Por lo menos en mis escuelas sí. Pero hay escuelas que no, dicen que solamente para el practicante experto, no para el... Pero yo decidí, entonces, lo podemos hacer, ¿sí? Otros que vienen más, haremos dos más y creo que los últimos solamente la teoría. Perfecto. Los podemos dejar, los últimos los voy a dejar para la última clase, cuando ya tengamos tiempo practicando, cuando yo les dé las indicaciones, no coman 2, 3 horas antes, entonces eso lo vamos a hacer. Pero hoy vamos a hacer los tres primeros. Ajá. Me siento en una postura cómoda.
Quito el cojín. Es importante en pranayama una postura cómoda. Si ustedes están en una silla, traten de que los deditos, los pies peguen al piso. Quítense los zapatos, quítense las medias y toquen el piso. Si no alcanzan, porque yo sé que hay sillas, se van un poquito más adelante. Perfecto. La columna debe quedar recta, columna recta. Ujú. Y bien, los que estamos sentados en piso, lo que hacemos es buscar las piernas cruzadas. Bien, vamos a hacer los cuatro. eh, la respiración cuadrada. Vamos a inhalar. Primero vamos a hacer un ejercicio de respiración normal. Vamos a inhalar en uno, dos y tres. Y suelto. En uno, dos y tres. Vamos a hacerlo 10 veces. Esta es respiración normal, pero lo que sucede es que mucha gente no llega ni a la tercera cuando yo cuento. ¿Ok? Vamos. Inhalamos en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. La respiración, cuando yo digo uno, es abdominal, dos es pecho, tres es garganta. Y al sacarla en uno, dos, tres, van sacando de a poquito aire hasta completar en el tercero, sacar todo el aire. ¿Ok? Vamos, nos quedan cinco. Inhalamos en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Inhalamos de nuevo en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos, tres. Última. Inhalamos en uno, dos, tres. Exhalamos en uno, dos y tres. Perfecto. Hicimos una respiración normal. Ustedes, los que son profes, esta la pueden hacer al principio. Ahora vamos a hacer la cuadrada. La cuadrada, como ya tienen en su mente que respiran uno, dos, tres, así mismo lo van a hacer. Cuando yo diga inhala, ustedes respiran uno, dos y tres. Y exhalan en uno, dos y tres. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacerlo. Sería en cinco. Vamos a inhalar en uno, retenemos, exhalamos, retenemos, inhalamos, retenemos,
exhalamos, retenemos, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos. Última, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos y soltamos. Hacemos la respiración normal. ¿Ok? Vamos a hacer 5 más, tienen que llenar los pulmones, ¿sí? Los pulmones tienen que llenarse. No les estoy contando ni uno, ni dos, ni tres, para que hagan todo, llenen todos los pulmones, ¿sí? Vamos a hacerlo de nuevo. 5. Vamos a inhalar, retenemos, exhalamos, retenemos. Inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos. Inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos. Inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos. Última, inhalamos, retenemos, exhalamos, retenemos, respiramos normal. Perfecto. Ok, vamos a compartir todo por nariz, todo por nariz. Hay otra respiración que vamos a hacer, pero esa la vamos a hacer al finalizar el taller. Sí, pranayama lo voy a dividir en dos. La primera parte ahorita y la otra parte la vamos a hacer al final. Vamos con el siguiente, es este. Nos quedan dos respiraciones que vamos a hacer hoy. Una cosa que les digo, aparte de la alimentación, tienen que tener las fosas nasales limpias, ¿sí? Eso es importante. Ajá, pranayama ujjayi es el pranayama, se puede producir como arriba, superioridad en rango. Ya va, como ya vimos la teoría, vamos a practicar el pranayama ujjayi. Aquí dice, con la boca cerrada, inspirar lentamente por ambas fosas nasales de tal forma que el aire produzca un ruido sordo a pasar por la garganta hacia los pulmones. Practicar Kumbhaka como antes y expirar por la ida. Con esta técnica se eliminan los problemas de flema, garganta y se incrementa la capacidad digestiva del cuerpo. También cura la hidropexia y los desórdenes en los nadis y los datos. Este Kumbhaka se puede practicar en cualquier situación, tanto sentado como caminando. Ajá. Voy a dejar de compartir porque la vamos a hacer. Vamos a colocarnos las manos debajo de garganta, ¿sí? Colocamos las manos.
Y vamos a inhalar, llenamos los pulmones y al exhalar van a sacar el aire por garganta produciendo sonido. ¿Ok? Vamos de nuevo. Me tienen que decir cómo les va. Vamos. Inhalo, lleno los pulmones, paso saliva y exhalo por garganta. Vamos de nuevo. Inhalo, lleno pulmones, paso saliva y boto aire por garganta. Ok, última. Inhalo, lleno pulmones y exhalo por garganta. Se debe sentir un sonido que lo escuchan ustedes así como que, sí, deben sentirlo así. Esa es la respiración Ujjayi. Así que en yoga debe estar, no sé si me lo escuchan por el micrófono. Entonces, 3 veces más Ujjayi. Vamos. Esto es para que lo sientan. Con las manos van a sentir aquí cuando sacan el aire por garganta. Por eso les dije, pongan las manos ahí. Vamos de nuevo. 3 veces más. Inhalo, exhalo. Uno. Inhalo, exhalo. Dos. Inhalo, exhalo. Tres. ¿Ok? Esa es la respiración. Hola, ¿me escuchan? Creo que había perdido la conexión. Ajá. Ya coloqué la respiración Ujjayi de nuevo. A ver quién me escribieron por acá. Wow. Me dijeron que aquí se le quitó, otra se mareó. Yo les dije, bueno, tengan mucho cuidado. Por eso vamos a hacer dos más, claro, que es María. A lo mejor estás respirando, no estás respirando normal. Haz la mitad, ¿sí? Haz la mitad. Vamos con Ujjayi, salimos de Ujjayi. Ay, este me encanta. El Sitakari y el Sitali. Ajá. Inspirar por la boca produciendo un sonido silbalante, mantener la lengua entre los dientes y expirar a continuación por la nariz. La práctica continua, esta técnica vuelve a Yogi hermoso como el dios del amor Kamadeva. Siempre que lo leo me da, porque es que ellos tienen una manera de describir las cosas. eh, entonces, se vuelve muy atractivo para los yogines, controla sus acciones, no siente hambre ni sed y no se ve afectado por la somnolencia o la pereza. Con esta práctica consigue fuerza física y se convierte en maestro de yoga libre de todas las desgracias terrenales. Vamos a hacer el Sitakari. Sitakari. Sitakari es solo los dientes. Van a inhalar por la boca, por los dientes, exhalan por nariz. ¿Ok? Entonces vamos, colocamos las manos encima de rodillas y vamos a inhalar y soltamos el aire por nariz. ¿Ok? Volvemos a hacerlo y soltamos el aire por nariz. Van dos, vamos a hacerlo un poquito más suave, más lento. Inhalamos por boca y soltamos por nariz. Tres. Inhalamos por boca y soltamos el aire por nariz. Inhalamos por boca y soltamos el aire por nariz. Inhalamos por boca,
Soltamos el aire por nariz. Inhalamos por boca. Soltamos el aire por nariz. Inhalamos por boca. Soltamos el aire por nariz. Inhalamos por boca. Soltamos el aire por nariz. Dos más. Inhalamos por boca y soltamos por nariz. Última. ¿Ok? Esta me encanta. Esa fue Sitacari. Ahorita vamos a hacer la Citali. La Citali es inspirar a través de la lengua en forma de tubo, como el pico de un pájaro, proyectada un poco por fuera de los labios. A continuación, expira lentamente a través de la nariz. Es decir, se va a inhalar por la lengua y se exhala por la nariz. Si no puedes colocar la nariz, perdón, la lengua de esa manera, entonces lo que haces es colocar la boca como un tubito, así. Y haces la boca como un tubito, inhalas por ahí, botas por la nariz. ¿Ok? Vamos entonces. Inhalamos por la lengua, botamos por nariz. Uno, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Dos, inhalamos por la lengua, botamos por nariz. Tres, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Cuatro, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Cinco, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Seis, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Siete, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Ocho, inhalamos por lengua, botamos por nariz. Nueve, inhalamos por lengua y botamos por nariz. 10. No, son de tres respiraciones. A ver, inhalo por lengua, ahí llevo uno, dos, tres, si acaso, ¿sí? Pero profundas, profundas, no. Tampoco son tan cortas. Ajá. Sitacari y Citali. Ok, vamos a hacer este. Este lo vamos a hacer solo 5 veces, porque él sí tiende a marearse. ¿Ok? Entonces de él solamente vamos a hacer 5 veces, hacemos el procedimiento y lo hacemos solo 5 veces. Aquí, ¿qué hacemos? Surya Vedana, eso tiene que ver con el sol. Este pranayama combate la hipotensión, purifica los senos frontales, vigoriza los tejidos pulmonares y previene la rinitis y la cefalea y otros tipos de neuralgias. En Surya Vedana se inhala por la fosa nasal derecha y se exhala por la izquierda. Entonces, inhalamos por derecha, exhalamos por izquierda. Entonces, inhalamos, colocamos, este es el procedimiento, los tres dedos enfrente. Vamos a tapar los que crean que se van a marear, no la hagan. Perfecto. Bien. Colocamos los tres dedos de frente. Tapamos la fosa izquierda, dejamos abierta derecha. Vamos a inhalar
por derecha, cerramos y exhalamos por izquierda. ¿Ok? Tapamos izquierda, inhalamos por derecha, cerramos, destapamos izquierda, sacamos el aire. Cerramos izquierda, inhalamos por derecha, cerramos, destapamos izquierda, soltamos el aire por izquierda. Cerramos, inhalamos por derecha, cerramos, exhalamos por izquierda. Cerramos, inhalamos por derecha, cerramos, exhalamos por izquierda. Ok, hicimos solo 5. Bien, ese es Surya Vedana. Tenemos Chandra Vedana, es decir, de la luna. Igual, este lo vamos a hacer igual, solo 5 respiraciones, ¿sí? Chandra, Chandra Vedana deriva de la raíz vi, que significa penetrar, romper o pasar a través de. En Chandra Vedana, el aire pasa por la fosa nasal izquierda o el prana, pasa a través de la ida nadi. Se realiza un kumbhaka y se exhala por la fosa nasal derecha. Es decir, vas a inhalar por izquierda y exhalas por derecha. Aquí lo vas a hacer al revés. Inhalamos por izquierda y botamos el aire por derecha. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Yo aquí cambio la mano. Si lo trabajé con la derecha, ahora lo trabajo con la izquierda. Vamos a colocar los 3 deditos en la frente y vamos a con meñique, tapo la fosa derecha y voy a inhalar por izquierda y exhalo por derecha. Entonces, vamos. Inhalo por izquierda, tapo, exhalo por derecha. Tapo, 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 inhalo por izquierda, tapo, exhalo por derecha. Y última, tapo, inhalo por izquierda, tapo, exhalo por derecha. Ok, bien, ya hicimos pranayama y nos quedan unos minutos, ¿sí? Vamos a hacer, ya que no nos dio chance práctica, ¿para qué ayuda el pranayama? Una de las gran ayudas es para el estrés y la ansiedad. Y en la práctica de yoga, para conectarte. En la práctica yo la recomiendo a mis estudiantes, para los que van a ser profes o los que son profes, hacerla o al inicio o al final de la clase. Entonces, hacer antes yo lo colocaba como a mitad de clase, pero ya no. Ya lo estoy haciendo o al inicio o al final de una clase, de una práctica. Entonces, ustedes colocan eso.
Ajá, la diapositiva de la lengua. Ya va, un segundo. Esa. Entonces, estas son recomendables también cuando nosotros tenemos mucho calor. El Sicari y el Citali, ustedes tienen mucho calor. También en la práctica, si se manejó algo con mucho calor, es una de las recomendaciones que yo doy. Eh, el hacer en ese momento hacer un poquito de esta práctica para que baje un poco la intensidad del calor. Si hay calor corporal por la práctica o si hay calor debido al ambiente en que estamos, en el sitio donde estamos. Ujú. Entonces, eso es. Bien, vamos a hacer una relajación, ¿sí? Una relajación consciente, haciendo un poquito de enraizarnos y después si venimos con la parte de las preguntas y finalizamos la clase. Se me van a acostar, yo me voy a acostar con ustedes, así que no voy a poder leer el chat. Entonces, al momento de la relajación, yo les voy a poner un poquito de música, pero en este momento no voy a leer el chat. Nos vamos a acostar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un poquito de enraizarnos nuestro cuerpo. Lo primero que vamos a hacer, colocar nuestro cuerpo hacia los lados. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacernos conciencia de nuestro cuerpo. Cerro los ojos, respiro, voy a hacer respiraciones grandes. Inhalo profundo, lleno los pulmones y exhalo. Suelto en cada exhalación, voy a soltar. Voy con la segunda, inhalo profundo, lleno los pulmones y suelto de nuevo. Vamos con la tercera, inhalación profunda, lleno los pulmones y suelto. Ok. Voy a ir describiendo y ustedes van a ir sintiendo. Inhalo, exhalo, me hago consciente de mi cuerpo y voy a darle movimiento a mis dedos de los pies. Inhalo y exhalo. Los visualizo, los veo, los siento, los muevo. Les doy gracias y les digo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Sigo, puedo mover un poquito las rodillas, visualizo mis rodillas y les digo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Le agradezco por lo que estoy. Inhalo y exhalo. Subo, llego a mi abdomen. Inhalo y exhalo. Lo visualizo, lo observo, le doy gracias. Ahí se maneja, según la información que vimos hoy, todas las emociones. Le agradezco, lo visualizo y le digo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí. Subo a mi pecho, ahí está mi corazón, lo visualizo, le mando energía, le agradezco por estar, por siempre vibrante, estar ahí. Le doy las gracias y le digo, todo está bien, físico y emocionalmente en mí.
Subo a mis brazos, muevo las manos, muevo los brazos, inhalo, exhalo. Les digo lo mismo, lo visualizo, muevo esos dedos de mis manos, les doy gracias y les digo, todo está bien físico y emocionalmente en mí. Subo a mi cabeza, le doy movimiento, muevo mi boca, mi nariz, mis ojos, mis oídos y les digo, gracias por estar. Les doy energía y les digo, todo está bien físico y emocionalmente en mí. Voy a mi cerebro, lo visualizo, le envío energía y le digo lo mismo. Todo está bien físico y emocionalmente en mí. Gracias. Me imagino mi cuerpo todo brillante, lleno de energía, mi propia energía, mi prana energía. Inhalo, exhalo. Voy a mantener esta relajación consciente, visualizándome, llamándome y queriéndome. Son unos minutos. Yo les llevo el tiempo, chicos. Ok, vamos a empezar a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos. Movemos el cuerpo a un lado al otro. Estiramos. Llevamos brazos arriba. Estiramos. Luego traemos rodillas a pecho. Nos balanceamos. Nos vamos a un lado. Nos quedamos en esa postura fetal. Luego con la mano contraria nos sentamos. Unimos las manos y nos despedimos por hoy, por la práctica de hoy. Namaste. Bien, ahora sí, cualquier pregunta.
tenemos unos minutos con respecto al taller desde el punto de vista académico. Si tienen otra pregunta, es la parte administrativa, sí es con los coordinadores. Los espero mañana. El taller, ya saben, de lo que tenemos programado. Es un taller muy, muy bonito. Gracias a ustedes por estar. Muy buenas tardes, profe. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale. Bien, bien. Bueno, profe, yo ya me quedo con ellos. Ya voy a entregarles la información administrativa, compañeros, compañeras. Por acá les saluda Edgar Castillo, asesor de la corporación